Amén. Buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Alabado sea el nombre de Dios. El mensaje de esta mañana se llama Un río limpio de agua de vida. Y vamos a empezar con el Salmo 40, el verso 7 y el verso 8. Y este salmo y estos versos se refieren a la venida de Jesucristo, a la obra que Dios preparó, y esa obra fue entregada por nuestro Señor Jesucristo para bendecir a millones de personas en toda la tierra. Aleluya al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 40, versos 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios misericordioso, aleluya. Amado Señor Jesucristo, oh Dios, venimos a rogarte, Padre, que hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. La obra que el Padre te ha encomendado, Señor Jesús. Tú eres nuestro buen pastor. Socórrenos en esta hora. Toca nuestras almas, Señor. Tu Santo Espíritu nos revele quién eres, Señor Jesucristo, y muéstranos la hermosura de tu corazón, Señor, y transforma nuestras vidas, aleluya, a través de tu Santo Espíritu, Padre. Tú eres el alfarero, Señor. Aleluya, tu palabra nos limpie, tu palabra nos transforme y que podamos cada día conocerte más y más, Señor, y descansar en tu amor, en tu perdón, en toda tu obra, Señor. Y a ti sea la gloria y la honra, Padre, y tu Santo Espíritu toque nuestras vidas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. Recordemos que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y tenía que escuchar el corazón de su Padre, el corazón de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, porque su único objetivo era hacer la voluntad del Padre. Y a medida que caminamos con el Señor, vemos que el lugar más seguro es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es el lugar más seguro. Y en Marcos 1, verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, él necesitaba escuchar del Padre para poder hacer la voluntad del Señor. Alabado sea su santo nombre. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17, aquí el Señor explica por qué oraba y buscaba el rostro de su Padre. Porque recordemos que Jesús se despojó de toda su divinidad y vino a ser semejante al hombre como uno de nosotros. Y él necesitaba oír del cielo
Verso 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, vean que el corazón de Jesús era poder hacer la voluntad del Padre. Dios, a través de Jesús, hizo grandes milagros y derramó grande misericordia sobre la tierra. Y fue así que en Juan 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1 y 2, que un fariseo, Nicodemo, era principal de la sinagoga, dice, se acercó al Señor, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, la obra de Jesús sorprendió a toda la población que estaba. Aleluya. Y Nicodemo le dice, Dios tiene que estar contigo por la grandeza de esas obras. Alabado sea el nombre de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 7 al 14, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero que guarden este verso en sus corazones. Si conociéramos quién es Jesús, le pediríamos también nosotros agua viva. El verso 11 al 14 dice la palabra de Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso ofreció a la mujer samaritana. Pero en el verso 31 al verso 35 del Evangelio de Juan, este ofrecimiento es para todos nosotros. Dice el verso 31, entre tanto los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, en medio de nosotros hay mucha gente que necesita del agua de vida que solo Dios puede dar. Dice, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay mucha gente que está desfalleciendo, hay mucha gente que no tiene paz, hay mucha gente que necesita el perdón de sus pecados y todos necesitamos el agua de vida. En Apocalipsis 22, verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida. Aleluya. Resplandeciente como el cristal que salió del trono de Dios y del Cordero. Por eso oraba, Señor, y quería que ese río de agua de vida llegara a toda persona. Voy a volver a leer este verso. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, del trono de Dios y de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, ese río de agua de vida es para cada uno de nosotros. En Mateo 14 dice el verso 23, aquí vamos a ver que no es fácil seguir al Señor Jesucristo y que podemos tener luchas, muchas pruebas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también la raíz que sustenta nuestra fe es el conocimiento de quién es Jesús en tu vida. O sea, no es escuchar predicaciones de fe o leer libros de fe, sino tener una relación viva con el Cristo de gloria. Verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, no debemos tener miedo de seguir al Señor, no por algo que nosotros seamos, sino, aleluya, por lo que Jesús es. Él es nuestra fuerza, aleluya. Él es el poder que tenemos nosotros. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y nuestra vida de fe es andar sobre las aguas para ir a Jesús, para ir al propósito que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Y es como andar en las aguas. Y muchas veces parece que nos estamos hundiendo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. ¿Y cuántas veces, aleluya, nos sentimos estar hundiéndonos, pero podemos clamar al Señor, Señor, sálvame, ayúdame a seguir en tu camino, a guardar la fe.
Aleluya. Ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre de Dios. El conocer al Señor es lo más importante. Y en esta semana leí un libro de un maestro, él se llama Kenneth Bailey. Y lo que voy a compartir ahora es lo que leí en ese libro y cambió mi perspectiva del relato de Zaqueo. Y vamos a empezar primero en Eclesiastés 4, el verso 1. Eclesiastés 4, el verso 1. El libro de Eclesiastés muestra lo que es la vida aquí en la tierra y muestra fríamente el corazón del hombre y habla de lo que somos aquí en la tierra. Y este verso va a dar contexto a lo que va a seguir. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. O sea, aquí habla de oprimidos y opresores, y ninguno de ellos tenía consolador. Aquí en la tierra vemos gente rica, gente pobre, gente en poder, otros oprimidos, y ambos grupos de gente no tienen paz, no tienen quien los consuele. Y en el libro, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 35, y cuando se escribió los evangelios no estaban separados por capítulos, sino el Lucas 18 y Lucas 19 estaban unidos, los versos estaban unidos y no estaban separados en versículos. Y este relato es cuando Jesús estaba en camino a Jerusalén y tenía que pasar por Jericó. Cuando había una persona importante que iba a venir, la gente salía al camino, iba lo más lejos posible para alcanzar a la persona que estaba viniendo, y en este caso a Jesús. Y una multitud fue lejos y empezó a caminar con Jesús porque querían pasar todo el tiempo posible con el Señor Jesucristo. Y Jesús estaba de paso, iba a pasar por Jericó, y en Lucas 18, verso 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, alabado sea el nombre de Dios. Y este mendigo, este ciego, era Bartimeo, y ese nombre quiere decir hijo de suciedad. El verso 38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante les reprendían para que callasen. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo trataban como si no tuviera ningún precio, Bartimeo. O sea, lo trataban como si él merecía lo que estaba viviendo. Pero entonces Jesús, a esa muchedumbre que querían callar a Bartimeo,
Les dice Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, porque Dios levanta del polvo al hombre y del muladar al menesteroso. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. O sea, del trono y del cordero salía el río de agua de vida. Solo si tú recibes esa agua de vida, vas a poder ser salvo. Aleluya. Tu alma va a ser sanada. Aleluya. Tu corazón va a tener vida eterna. O sea, vean que Jesús a un hombre oprimido le dio de beber agua de vida. Señor, que reciba la vista. Aleluya. ¿Qué necesidad tienes en este día? Que seas fiel al Señor, que sientas que eres perdonado. Aleluya. Y el Señor tiene esa agua de vida para darte. Alabado sea el nombre de Dios. Y a continuación en Lucas 19, verso 1, habiendo entrado a Jesús en Jericó, vean la continuación. Ahora Jesús está entrando a Jericó. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, era cobrador de impuestos, era la gente más odiada por el pueblo judío. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Él también salió para ver quién era Jesús. Subió a un árbol para ocultarse, pero si Jesús lo vio, la multitud también lo vio. Y este hermano que escribe, él sugiere que la multitud al ver a Zaqueo también lo estaba insultando y diciendo cosas a Zaqueo porque lo odiaban. Dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y este autor sugiere de que Jesús escuchó cómo le gritaban a Zaqueo y hace algo que era un escándalo para los fariseos. Jesús se invita a la casa de Zaqueo, se invita a comer a la casa de un pecador y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, Jesús no hace distinción entre los oprimidos, los opresores, porque todos necesitamos al Señor. Y esta autoinvitación le estaba diciendo, Zaqueo, tú eres digno de recibir el don de Dios, que es el perdón y la vida eterna. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el verdadero arrepentimiento es entender que hemos sido encontrados por Jesucristo, que estando muertos en delitos y pecados, hemos encontrado la salvación. Aleluya. Y el arrepentimiento es hacer la voluntad de Dios. Y la fuerza de ese arrepentimiento es entender que estábamos muertos en delitos y en pecados. Aleluya. En Isaías 30, verso 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. Y en muchas versiones, en vez de descanso, dice en arrepentimiento. Y esa es nuestra vida de fe, en descanso, porque el arrepentimiento da descanso. Y en reposo seréis salvos, reposando que Jesús es el buen pastor, que Él nos sostiene, que Él nos guía y Él nos guarda y Él nos bendice. Aleluya al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios de la gloria, Dios misericordioso, que tu palabra no vuelva vacía a ti, Padre. Y Dios, cuando sintamos que nuestra fe está fallando, Señor, que tú nos sostengas y nos levantes y nos salves y nos des fuerzas y nos des la fe que necesitamos, Señor. Y que descansemos, Señor, porque si vivimos, para ti vivimos, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a todos los que van a escuchar este mensaje, Padre, confiando que tú vas a hacer la obra, Padre, porque somos, Dios, siervos inútiles, Padre, pero tú puedes hacer la obra para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.